nos cuantifica la fuerza electromagnética. Recuerden que esta fuerza es una de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿ya? Eso también es importante que ustedes lo contextualicen, digamos, la importancia de esta ley, porque esta ley es tan importante como la ley de gravedad de Newton. A pesar de que la ley de gravedad de Newton es modelada para para cuerpos, ¿no es cierto?, que se mueven a una cierta velocidad y están a una cierta distancia, no explica todos los fenómenos de gravedad que ocurren en el universo. Esos fenómenos los explica mucho mejor la teoría, o sea, la ley de gravedad de Einstein. Sin embargo, evidentemente la ley de gravedad de Newton es una muy buena descripción de lo que es esta fuerza. Eh, y de hecho, en una de las guías anteriores, nosotros hicimos un paralelo entre esas dos leyes, porque son muy parecidas. Eh, las dos, por ejemplo, si nosotros hablamos de la fuerza de gravedad, eh, estamos está con la constante de gravedad por la masa del cuerpo uno por la masa del cuerpo 2 dividido por la distancia que tienen los cuerpos al cuadrado. Y esta fuerza electromagnética tiene la constante electrostática, ¿no es cierto? Pero ahora es por la carga del cuerpo uno por la carga del cuerpo 2 y dividido por la distancia que tienen esas partículas al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una ecuación. Las dos ecuaciones son muy similares entre sí. De hecho, relacionan la fuerza con los mismos elementos y de la misma manera. Es decir, uno está asociado a la masa del cuerpo, que es la ley de gravedad, y la otra está asociada a la carga. Pero tanto la masa como la carga son directamente proporcionales a la cantidad de fuerza que es capaz de ejercer dos cuerpos o dos partículas, dependiendo de lo que estemos hablando. Y en ambas leyes, la distancia, ¿no es cierto?, que en este caso, en el primer caso, es el radio desde el centro de gravedad de un cuerpo, de un planeta, por ejemplo, o de cualquier cuerpo, al centro del otro cuerpo, esa distancia al cuadrado es inversamente proporcional a la cantidad de fuerza, lo mismo que en las partículas. Mientras yo más alejo las partículas cargadas, mayor, o voy a decirlo al revés, mientras más alejo las partículas, menor fuerza tienen entre sí, porque están relacionadas inversamente a la cantidad de fuerza. Y esa relación es la misma en ambas leyes. Y ambas leyes son parte de las cuatro fuerzas fundamentales. Lo único que cambia, y digamos esta es la gran diferencia entre ambas, es que la ley de gravedad de Newton tiene una constante, que es la g que está ahí, que es una constante extremadamente baja. Eh, es 6,67 por 10 a la menos 11. Eso significa que este numerito es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No es cierto? Ese es el número. Por lo tanto, si yo multiplico esta relación de las masas de los cuerpos y lo divido por la distancia y multiplico por este número, evidentemente la fuerza disminuye muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso que, digamos, la fuerza o esta ley también regularía la fuerza de gravedad que existiría entre dos personas, porque evidentemente al tener una masa y estar a una distancia determinada, vamos a ejercer una fuerza de atracción, una fuerza de gravedad. Pero como nuestras masas son tan pequeñas, y esta constante y esta fuerza es tan débil, no se percibe. O sea, la fuerza de gravedad se percibe en cuerpos ya muy, muy masivos como la Tierra con el Sol, la Tierra con otro planeta, estrellas, etc. Eh, pero no, porque es muy baja la constante. En cambio, la otra es 9,9 por 10 elevado a 9, ¿no es cierto? Entonces, esa constante es muy alta. Entonces, hace que esta relación que está aquí suba mucho al multiplicar por ese número. Entonces, si nosotros comparamos la fuerza electromagnética con la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética es mucho mayor, extremadamente mayor que la fuerza de gravedad.
Y por eso que la fuerza electromagnética permite que los átomos se mantengan unidos, o que la fuerza electromagnética principalmente es la responsable de que todos los cuerpos sólidos sean sólidos. Eh, Recuerden que si vamos un poquito, porque estoy tratando de recapitular muchas ideas, porque como tuvimos muchas faltas de clase y hemos tenido que ir avanzando en las guías así, digamos, de manera grupal. Por eso estoy hablando de estos conceptos antes de meterme en los ejercicios, para que podamos contextualizar lo que estamos haciendo. Si nosotros vamos un poco hacia atrás en la historia del desarrollo del modelo atómico, nos vamos a acordar, ¿no es cierto?, del modelo de Rutherford, que es el modelo planetario, que él dijo que él fue el que, digamos, separó la idea de que el núcleo, o sea, de que el átomo era una gran esfera donde estaban impregnados, ¿no es cierto?, los electrones, como un budín, ¿no es cierto?, que era el modelo anterior, el budín de pasas, que era el modelo de Thomson. Entonces, y se acuerdan que su experimento fue poner una lámina de oro, y esa lámina de oro la bombardeó con partículas positivas, y atrás puso una placa fotográfica, así en forma como de U. Entonces, al bombardear eso, la mayoría de estas partículas no chocaron con la placa de oro, sino que pasaron hacia el otro lado. Entonces, eso le mostró a Rutherford, ¿no es cierto?, que la mayor cantidad eh, de, de espacio, digamos, que está ocupado por un sólido, como sería una lámina de oro, no es más que vacío, porque los núcleos son tan chiquititos, y como los electrones están girando alrededor del núcleo, van dejando un espacio entre el núcleo y el electrón. Entonces, ese espacio, por ahí pasaban las partículas y chocaban con la placa fotográfica que estaba detrás. Pero nosotros vemos la placa de oro y es sólida, pero la mayor cantidad de espacio de esa placa está vacía. Entonces, ¿qué es lo que permite que esa placa de oro se mantenga sólida? O un cable, o lo que usted se pueda imaginar, una barra de fierro, lo que sea. Lo que permite que un sólido se mantenga unido es justamente esta fuerza, es la fuerza electromagnética. Por eso que es una de las cuatro fuerzas fundamentales eh, que, que permiten, ¿no es cierto?, que, digamos, exista una compactación, un ordenamiento, una estructura entre átomos. Y eso permite, ¿no es cierto?, que existan los sólidos. Entonces, si tú en este momento estás sentado, estás en tu cama, o estás sentado en una silla, donde quiera que estés, esos sólidos, la mayor cantidad de ese sólido es espacio vacío, y se mantiene así unido por esta fuerza, por la fuerza electromagnética. Entonces, eso es lo que nosotros medimos. Cuando usamos la ley de Coulomb, estamos midiendo esa cantidad de fuerza, pero solamente entre dos cargas puntuales, entre dos puntos, digamos, específicos de una partícula. Y por eso que eso lo recalcamos harto, porque mide la fuerza entre dos cargas, entre dos fuerzas. ¿Ya? Bien, ahora, la guía número, porque ya hemos analizado la 1 y la 2, después analizamos la 3 y la 4. Ahora quería la 5 y la 6. En la 5 nosotros mencionamos la influencia del medio en donde están insertas las partículas para poder medir esta fuerza. Porque cuando nosotros usamos esta ley, como está aquí en la pizarrita, esa forma, nosotros eh, estamos asumiendo que el medio no ejerce ninguna influencia o no afecta de ninguna manera a la fuerza de atracción entre esas dos cargas. No afecta. Y o estamos asumiendo que las cargas están en el vacío, es decir, donde no hay átomos. Ahora, si las cargas están en el aire, normalmente se asume que eso es como que estuvieran en el vacío, porque a pesar de que hay moléculas de gas, esas moléculas de gas no influyen significativamente en la fuerza electromagnética. Y por lo tanto, se asume que la cantidad de fuerza depende exclusivamente de la carga de las partículas y de su distancia. Sin embargo, si las cargas o las partículas están inmersas en algún otro medio, como el agua o aceite u otro tipo de medio, entonces ahí sí el medio disminuye la fuerza electromagnética que puede existir entre dos cargas puntuales, estáticas, porque todo esto que nosotros estamos conversando hasta ahora
tiene que ver exclusivamente con cargas que están quietas. No hay esta carga o esta partícula eléctrica, que puede ser un electrón o puede ser alguna otra partícula, no está en movimiento. Después, ahora en junio vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué pasa cuando las partículas se empiezan a mover, que ahí entonces se genera lo que nosotros conocemos como magnetismo. Pero eso, yo ya voy para allá. O sea, ahora estamos hablando de partículas estáticas, y esas partículas estáticas, dependiendo del medio, van a tener mayor o menor fuerza de atracción, es decir, el medio influye en que la fuerza electromagnética pueda disminuir en algunos casos. Entonces, ahora, después de haber compartido esto, les voy a compartir aquí la guía para que puedan ver, digamos, una tablita que, a ver, creo que es esta. No sé si la están viendo ahí o no. Sí, pero me parece que me equivoqué. No era esta, perdón. Ahí sí, esta es. Entonces, aquí en la guía yo les puse una serie de elementos como ejemplos y su constante dieléctrica. Entonces, esta constante dieléctrica es un número eh, que no tiene unidad, que simplemente muestra la cantidad de veces que esta fuerza disminuye con respecto al vacío. Entonces, si nosotros tenemos una constante dieléctrica de 1, yo voy a dividir la constante de la fórmula, porque la constante está aquí, ¿no es cierto? Es esa K, ¿no es cierto? Que está ahí, ustedes ven ahí. Entonces, si usted divide esa constante que era la 9,9 por 10 elevado a 9, usted lo divide por esta constante dieléctrica, ese numerito va a disminuir, o se va a mantener o va a disminuir. Entonces, en el caso del vacío, donde no hay nada, yo lo divido por 1. Y como divido por 1, mantiene su valor. Entonces, al multiplicar por la relación que hay aquí, al dividir, ¿no es cierto? Al multiplicar por, la, por la división que hay acá, esa relación entre las cargas y la distancia se mantiene igual, no cambia. Sin embargo, y en el aire lo mismo. Como les dije, aunque haya moléculas de gas, esas moléculas de gas no influyen prácticamente digamos, en la relación. Va a bajar extremadamente poco, por lo tanto, generalmente cuando el ejercicio les dice que las partículas están en el aire, ustedes no usan la constante, la constante dieléctrica, sino que la dejan, ¿no es cierto?, tal como está. Pero si y las cargas están en otro medio, como por ejemplo el agua, el aceite, la gasolina, la fuerza disminuye. Porque obviamente ustedes al dividir esa constante eh, por estos números, es la cantidad de veces que la están reduciendo, ¿cierto? Si yo divido por 2, estoy reduciendo esa constante a la mitad. Entonces, cuando multiplico esa constante por la relación que hay entre la carga y la distancia entre las partículas, esa fuerza disminuye muchísimo. Entonces, si por ejemplo ya estoy en el caso del vidrio, el aceite, estoy yendo por 4,5, 4,6, es decir, estoy reduciendo a un cuarto o más de un cuarto esa constante. Y como la estoy multiplicando por la relación que hay entre distancia y cargas, la fuerza va disminuyendo. Y ni siquiera, ya, ¿para qué hablar de la glicerina o del agua? Que imagínense la cantidad de veces que disminuye. 43 veces, 81 veces. Entonces, esto en el fondo es solamente un detallito del cálculo de la fuerza electromagnética con la ley de Coulomb, que me permite, digamos,
contextualizar el lugar donde está la fuerza. Entonces aquí había un ejercicio muy simple. Dice, resuelve el siguiente ejercicio, supongamos que una carga de 2,3 por 10 elevado a 7 coulomb se coloca a 3,0 por 10 elevado a menos 2 metros de otra carga, de 6 por 10 elevado a menos 7 coulomb, en el aire. O sea, suma que disminución, la disminución en este medio es despreciable. ¿Ya? Ahora, primero se había que calcular, ¿no es cierto?, tal cual, como ustedes estaban acostumbrados. Vamos a hacerlo. Y después dice, si las cargas antes mencionadas estuvieran sumergidas en gasolina, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza? Entonces vamos a hacer ese ejercicio para comparar. Entonces voy a anotar aquí en la pizarra al tiro los datos para cuando cambiemos y compartamos la pizarra tengamos los datos escritos. Entonces tenemos una carga 1, que tiene 2,3 por 10 elevado a menos 7 coulomb. Una carga 2 que tiene 6,0 por 10 elevado a menos 7 coulomb. Y tenemos una distancia que es de 3 por 10 elevado a menos 2 metros. Ya, entonces nos pregunta la fuerza de atracción y, eh, y la magnitud de la fuerza. Muy bien, ahora, una cosa importante que voy a volver a repetirlo porque esto se lo he repetido desde el año pasado. Y voy a compartir otra guía aquí para poder recordarlo. Eh, no era esa, perdón, esa es la misma. Ya, ¿qué es esto? La constante, que es 9 por 10 elevado a menos 9, esa es la unidad, esa es la constante dieléctrica. Entonces está dada en Newton por metros al cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Entonces, voy a compartir ahora la pizarra para poder volver a enfatizarles esta idea. Como yo tengo esta unidad, ¿no es cierto? O esta constante que está dada en esa unidad, las unidades que yo utilice dentro del ejercicio tienen que estar en esas mismas unidades. Es decir, el resultado de la fuerza me da en Newton. Y esa es S. Pero la distancia, ¿no es cierto?, que va debajo de en la fórmula, debe estar en metros. Porque yo no puedo cambiar así, digamos, en forma directa, las unidades de la constante. Lo podría cambiar, digamos, sabiendo de dónde proviene y, digamos, haciendo una demostración. Y hay ciertos ejercicios o leyes que tienen constantes que tienen distintas presentaciones o distintas maneras de poder plantearlas. Pero aquí tenemos esta única manera. Y la unidad es Newton por metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a utilizar unidades de carga, tienen que estar en Coulomb. No pueden estar ni microcoulomb ni ninguna otra unidad. Si están en otra unidad, debo transformarlas y usarlas en esa unidad, porque yo no puedo modificar esto. Entonces, si yo voy a multiplicar la división de las cargas por la distancia, por esta constante, deben estar en la misma unidad para que se puedan simplificar y la fuerza realmente me quede en Newton. Si no están en la misma unidad, yo no voy a poder simplificar, entonces voy a tener un valor que está errado. Entonces, esa es la manera, digamos, de saber que
los valores utilizados en una fórmula que son los correctos. Yo tengo que ir a la constante de la fórmula. A ver, ¿en qué unidad está la constante? Ah, la distancia está en metros, la carga está en coulomb, o qué sé yo, la temperatura está en Celsius, o está en Kelvin, bueno, en cualquier unidad, digamos, que estemos utilizando, debo mirar la constante y la constante a mí me dice qué unidades utilizar en la fórmula. Entonces, aquí entonces voy a utilizar metros y coulomb. Y el ejercicio está dado en eso. Por lo tanto, lo hacemos. Vamos a calcular la fuerza, la constante, ¿no es cierto? Por 10 elevado a 9. Y eso multiplicado por las cargas, ¿no es cierto? Que son 2,3 por 10 elevado a menos 7 por 6 por 10 elevado a menos 7. Y eso dividido por 3 por 10 elevado a menos 2. Bien, entonces vamos a hacer primero la multiplicación de arriba. Tenemos 2,3 exponente menos 7. Lo multiplicamos por 6 exponente menos 7. Entonces, tenemos la fuerza, 10 elevado a 9 por, lo de arriba me da 1,38 por 10 elevado a menos 13. Y eso dividido por 3 por 10 elevado a menos 2. Ahora hacemos esa división. Me da 4,6 por 10 elevado a menos 12. Entonces voy a cambiar de página. Tenemos la fuerza igual a 9 por 10 elevado a 9 por... Entonces, como aquí tenemos más espacio, voy a escribir las unidades. Entonces tenemos newton por metros al cuadrado partido por c al cuadrado. Y eso multiplicado por 4,6. 4,6 por 10 elevado a menos 12. ¿Y estos qué son? Como arriba yo tenía coulomb y multipliqué una carga por otra, me quedó coulomb al cuadrado. Y abajo tenía... Ah, pero cometí un error. Me faltó hacer algo. Esto está al cuadrado. Perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. 3 exponente menos 2 al cuadrado. Ahora sí. Vamos a escribirlo aquí. Me da 9 por 10 a la menos 4. Y ahora sí divido. 1,38 exponente menos 13 dividido por 9 exponente menos 4. Ahí sí. Me da 1,5. 1,5 por 10 elevado a menos 10. Ahí sí. Entonces, vuelvo a repetir aquí, porque por eso es importante la unidad, ¿ven? Porque si no hubiera visto la unidad, no me hubiera dado cuenta de mi error. Entonces, aquí multipliqué este que era coulomb por ese que era coulomb. Por lo tanto, el resultado es coulomb al cuadrado. Y aquí abajo, esta estaba al cuadrado. Entonces, y como era metros al cuadrado, me queda metros cuadrados. Por lo tanto, la unidad final acá abajo me queda coulomb al cuadrado partido por metros cuadrados. Entonces, al multiplicarla por este valor, que es la constante, S se va con S y S se va con S. Y por eso que me queda finalmente el resultado final de fuerza en Newton. Ahora, el valor de eso va a ser por 9 exponente 9. Me da 1,38 newton. Esa es la fuerza que hay entre esas dos partículas, estando en el vacío. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí con respecto al desarrollo del ejercicio. Pero en el fondo,
Toda la guía 5 y 6 trata de esto, principalmente. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Preguntas? Profe, Camilo, devuélvase una página. ¿cómo? Devuélvase una página que eh, quería ver los metros al cuadrado. Ahí. Gracias. Es 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso me da como Ya, gracias. resultado 9 por 10 a la menos 4. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿alguna otra consulta? No. Ya, entonces, ahora la guía nos decía, esperen un poquito, voy a cambiar aquí de guía para poder verlo. Dice, si las cargas antes mencionadas estuvieran sumergidas en gasolina, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza? Entonces yo devuelvo la tabla, ustedes no la están viendo, pero yo sí, pero les voy a dar el dato acá. La constante dieléctrica de la gasolina es 2,3. Entonces, eh, ahora, ¿cómo va a cambiar esto? Este numerito de aquí, cuando las cargas están en algún medio específico, esta relación que hay entre la carga de las partículas y su distancia no cambia. Por lo tanto, ese valor va a ser el mismo. O sea, es decir, aunque nosotros incluyamos el valor de la gasolina, nos va a volver a dar 1,5 por 10 elevado a menos 10. Coulomb al cuadrado partido por metro cuadrado. Porque no cambia, digamos, esa relación. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es este valor. Ese valor cambia. Entonces, vamos a hacer solamente eso. Y por lo tanto, yo tengo la fuerza, ahora con estas partículas inmersas en gasolina, entonces yo voy a decir 9 por 10 elevado a 9, dividido por 2,3. Entonces, tengo la constante, 9 exponente 9, dividido por 2,3, y eso me da, bueno, no me está dando en notación científica, pero voy a tener que anotar el número así, porque obviamente ese número 9 por 10 elevado a 9 es 9, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es el número, ¿no es cierto? Punto, punto y el punto. Entonces, al dividido por 2,3 me da 3.913.043,5 newton por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Y eso entonces ahora yo lo voy a multiplicar por eso que está ahí. Porque esa es la única variación que va a tener el ejercicio. Entonces multiplico ese número por 1,5 exponente menos 10. Y me dio 0,59 aproximado, ¿eh? Newton. Porque nuevamente se van los metros con los metros y los coulombs con los coulombs. Entonces me queda 0,59. Es decir, bajó casi a un tercio la fuerza. Si nosotros comparamos esas mismas partículas a esa misma distancia en el vacío, es decir, donde no hay un medio que impida o que reduzca la fuerza electromagnética, versus esta otra realidad, ¿no es cierto? Cuando las meto en gasolina las partículas, la gasolina ejerce un efecto de disminución de la fuerza electromagnética.
y queda en 0,59 newton. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna pregunta? No, dele, profe. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir la pizarra y les voy a compartir la guía. Con eso vamos a cerrar. Que en el fondo es para mostrarles que esta guía, la número 6 es ya, lo único que hay es ejercicios sobre esto. ¿Sí? Entonces, dos cargas eléctricas puntuales se encuentran a una distancia de 4,0 por 10 elevado a menos 2 metros y se repelen con una fuerza de 27 por 10 elevado a menos 4 newton. Dice, supongo que la distancia entre ellas aumenta a 12 por 10 elevado a menos 10, o sea, por 10 elevado a menos 2 metros. Entonces, ojo con estos ejercicios porque aquí tienen que tener la capacidad de cambiar la fórmula, es decir, manejarla a lo que le están preguntando. Que le están dando, le voy a anotar los datos y le voy a dar este ejemplo y con esto vamos a terminar. La distancia, es decir, su R, voy a anotar aquí en la pizarra los datos para que después compartamos la pizarra y podamos mostrar parte del procedimiento. La distancia es 4,0 por 10 elevado a menos 2 metros y la fuerza con la que se repelen es de 27 por 10 elevado a menos 4 newton. Y la distancia aumentó a 12 por 10 elevado a menos 4. No, perdón, a menos 2. A menos 2 newton. O sea, menos 2 metros. Esos son los datos. Entonces ahora les voy a compartir de nuevo la pizarra. Y la pregunta 1 es ¿cuántas veces se incrementó la distancia entre las cargas? Se incrementó la distancia. Y después la segunda pregunta es si la fuerza aumentó o disminuyó cuántas veces. Y después le preguntan cuál es el nuevo valor de la fuerza. Entonces, voy a compartirles ahora la pizarra. Entonces ahí tenemos los datos. La distancia inicial es 4 por 10 elevado a menos 2 metros. Y la fuerza que tenían era esta. Y después dice que la distancia aumentó a 12 por 10 elevado a menos 2 metros. Entonces la primera pregunta es ¿cuántas veces se incrementó la distancia? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver, ¿a quién se le ocurre? Para poder responder la primera pregunta. ¿Cómo sé yo cuánto aumenta un determinado parámetro comparado con un estado inicial? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿Alguna idea? No, profesor, no se nos ocurre nada. Pero explique, po. Pero, ¿cómo no se le va a ver? Piensen en un ejemplo más cotidiano, po. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo tengo, eh,
tengo 5 aplicaciones en mi celular. Y yo ahora tengo 5 más. Es fácil para ustedes saber que aumentaron en 5, pero ¿cómo lo hacen numéricamente, matemáticamente? ¿Cómo hacen esa operación para saber en cuánto aumentaron? ¿Cuántas veces aumentó? Como, o sea, suma. No, como que me perdí. Pues si usted tiene 5 Ah, si lo aplicaciones. dice, Si usted tiene 5 aplicaciones, tenía 5, ¿no es cierto? Y ahora tiene bien, 5 más. ¿Cuántos va a tener? bien. 10. Pero una pregunta es cuántas va a tener y otra pregunta distinta es en cuánto aumentó. ¿Aumento en 5 o En se, 5, o po. se Es refiere muy como a simple, ¿no? multiplicación? 5, ya. Pero no está multiplicando. ¿Qué está O haciendo? sea, cuando se refiere a aumentar, se refiere a sumar. O individualmente. No, pues individualmente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Ah, aumentó? ya. Es que pensé que estaba multiplicando y por eso. Pero si es cosa de mirar nomás el numerito, mira. La distancia era de 4 por 10 elevado a menos 2 metros. Y aumentó a 12. ¿Cuántas veces se incrementó con respecto a lo que tenía? Porque con respecto al ejemplo de las aplicaciones en el celular, si yo tengo 5 y aumenté en 5, si tú divides 5 en 5 te da 1, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si Sí, yo, ya, si yo eh, ese 1 lo multiplico por 100, ¿en cuánto aumentó? En un cien por en ciento, 100. ¿ya? O aumentó una vez completa, ¿no es cierto? De lo que yo tenía, una vez completa aumentó. Si yo tengo 4 y aumentó 12, ¿cuántas veces aumentó? 8. Aumentó, claro, en 8,02, ya está bien, pero en veces, eso que yo te dije, si yo tengo 5 y aumenté en 5, aumenté una vez, en una vez mi cantidad total de aplicaciones, porque yo tenía 5, entonces ahora tengo 5 más. Entonces, ¿en cuántas veces aumenté? No cuántas aplicaciones más tengo, sino que en cuántas veces aumenté mi número de aplicaciones en una vez más. Lo dupliqué, en el fondo, ¿no es cierto? Tenía 5, ¿cuántas veces aumenté? Al doble, porque ahora tengo 10. Entonces estoy diciendo cuántas veces aumenté. Pero si tengo 4 y ahora tengo 12, ¿el doble de 4 cuánto es? 8. 8. ¿Y 12? ¿Cuál sería? ¿Cuántas veces sería? Uy, se me salió 3. 3 veces, ¿no es cierto? O sea, es decir, aumenté al triple la distancia. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo sabe usted eso? Muy simple. Usted pone 12 por 10 a la menos 2 y lo divide por 4 por 10 a la menos 2. ¿No es cierto? Y eso le da 3. En 3 veces, ¿no es cierto? En 3 veces aumentó. Entonces ahora la segunda pregunta es, ¿la fuerza va a aumentar o va a disminuir? Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona la fuerza proporcionalmente con la distancia? ¿Así o así? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Cómo se relaciona la fuerza electromagnética con la distancia de las partículas? ¿Como uno o como dos? ¿Directo? Pero miremos la fórmula, veamos la ley de Coulomb y devolvámonos aquí. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué valor es la distancia ahí? ¿El 9, el 2, el 6 o el 3?
El 3. ¿Dónde está el 3? Si el 3 aumenta, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Aumenta también o disminuye? Matemáticamente. Aumenta. A ver, vamos a hacerlo más simple todavía. Es que pensé como en un cruzado, entonces dije multiplicar. Si tengo acá un resultado X, y X depende de A y de B. Vamos a darle valores a esto. Supongamos que A vale 1 y B también vale 1. Por lo tanto, X vale 1. Esta es la posición de la distancia, ¿no es cierto? En la ley de Coulomb. ¿Sí? Ahora X vale 2. Aumenté B. Por lo tanto, ahora X vale 0,5. Y X ahora voy a aumentar a 3 veces. Entonces, X ahora vale 0,33 periódicos o 3 periódicos. Y si X ahora aumenta 4, o sea, perdón, B aumenta 4, esto baja a 0,25. ¿Cómo se relaciona B con X? X es directamente proporcional a B o X es inversamente proporcional a B. ¿Cuál de las dos? Mm, Inversamente. Es inversamente proporcional. Entonces, si ahora volvemos acá y yo me doy cuenta que la distancia está abajo, está como denominador, si aumenta, si aumenta B, ¿qué va a pasar con la fuerza? Va a disminuir. Por tanto, se relacionan inversamente proporcional. Es esta, la 2. Entonces, si la distancia aumentó 3 veces, ¿cuántas veces disminuyó la fuerza? Ahora, tienen que tomar una cosa en cuenta, que la distancia está al cuadrado. Es decir, la relación es inversamente proporcional, pero no solamente así. No es así. La relación es inversamente proporcional, pero así, al cuadrado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántas veces disminuyó la fuerza? En la próxima clase me responden. Es lo primero que les voy a preguntar en la próxima clase. ¿Estamos? Yo les dije harto Ya. como para cómo enfrentar ese ejercicio. Entonces, esa es la guía número 6 ya. Así que, por favor, la próxima clase, el próximo viernes, tengan desarrollada esa guía, vamos a ir corrigiendo esos ejercicios de esa guía, ¿ya? Y para llegar después a la guía 8 ya que tiene que ver con campo eléctrico. Y con eso vamos a terminar, digamos, esta unidad, ¿sí? Ya, chiquillos. Me despido entonces, porque tengo otra clase ahora, y nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Yo creo Cuídense. Chao.